vamos a ver unos ejercicios para que puedas aplicar lo que te conté acerca de la regla del L'Hopital. Vimos que la regla del L'Hopital servía para poder salvar indeterminaciones de límite del tipo 0 sobre 0. Mira este ejemplo. Vos tenés el límite cuando x tiende a 1 de logaritmo natural de x sobre x menos 1. Cuando x tiende a 1, el logaritmo natural de x tiende a 0. Y el denominador es una función lineal. X tiende a 1, el denominador tiende a 0. Entonces, acá estamos encontrando una indeterminación del tipo 0 sobre 0. Para poder aplicar la regla del L'Hopital, tenés que verificar que se cumplen las hipótesis del teorema. Y las hipótesis del teorema son tres. La primera te dice que las funciones en cuestión, f y g, tienen que ser continuas y derivables en el 1. F es logaritmo natural de x y g es x menos 1, que ambas son continuas y derivables en x igual a 1. O sea que puedo decir que esta primera condición se verifica. Vamos a la segunda. El límite cuando x tiende a 1 de la primera función es 0. Y el límite cuando x tiende a 1 del denominador, que es la otra función, g, también es 0. Entonces, decir que estas dos funciones son infinitesimos, como decíamos antes, que quiere decir que tienden a 0, es ver que se verifica la segunda condición para las hipótesis de la regla del L'Hopital. La tercera condición es justamente la existencia del límite de las derivadas de numerador y denominador. Fíjate, yo lo que voy a pedir es el análisis de este límite. Cuando x tiende a 1, de la derivada del numerador sobre la derivada del denominador, que no es lo mismo que hablar de la derivada de un cociente. No, es el cociente de las derivadas. Por eso vos tenés que decir la derivada del logaritmo natural de x sobre la derivada de x menos 1. A ver, vos tenés el límite cuando x tiende a 1 de la derivada del numerador, que es 1 sobre x, sobre la derivada del denominador, que es 1. 1 sobre x sobre 1 es 1 sobre x. Y claramente se ve que el límite cuando x tiende a 1 de esta expresión es 1. Existe el límite, ¿te das cuenta? Entonces, ese límite es el límite del cociente de las derivadas. Y entonces, todo esto, que son las hipótesis de la regla del L'Hopital, o sea, del teorema, me garantiza la existencia de este límite y su valor. ¿Te das cuenta? O sea, yo puedo decir que el límite cuando x tiende a 1 de logaritmo natural de x sobre x menos 1 es igual a 1. ¿Está bien? Fíjate que con la regla del L'Hopital hay muchas cosas que se, digamos, facilitan. ¿Qué es lo que ocurre con muchos de los resultados que los matemáticos han descubierto y demostrado? Vamos a ver qué pasa con este ejercicio. Este ejercicio también plantea un límite que vamos a verificar que es un límite que es indeterminado también. A ver, el 0 de 3x tiende a 0 cuando x tiende a 0. Entonces el seno de 3x también tiende a 0.
A ver qué pasa con el denominador. Seno de 2x tiende a 0 con el mismo razonamiento. Multiplicado por 3 medios tiende a 0. Como esto tiende a 0, el denominador también tiende a 0. Por lo cual yo voy a decir que esto es nuevamente una indeterminación del tipo 0 sobre 0. Vamos a ver si estamos en condiciones de aplicar la regla del L'Hopital, porque solo eso será posible si estamos con las hipótesis del teorema verificadas. Veamos la primera hipótesis. No vamos a escribir todo, pero lo vamos a charlar como para aprovechar un poco el espacio reducido de mi pizarrón. El seno de 3x es una función derivable y continua en el 0. ¿Por qué? Porque 3x es una función lineal que es derivable y continua en el 0. El seno de x también, y la composición de continuas y derivables es continua y derivable. Por lo cual el numerador lo es. F es continua y derivable en x igual a 0, gente. Cuidado, no 1. Siempre voy a tener la continuidad y la derivabilidad en estudio en la tendencia de mi límite, para poder aplicar la regla del L'Hopital. ¿Está bien? Aquí el denominador es una resta de funciones que son continuas y derivables, porque esto, y igual a x, es una recta que es la representación de una función lineal. Una función polinómica es continua y derivable en todos sus puntos, en R. Y acá estamos teniendo, con el mismo razonamiento que hicimos en el numerador, que el seno de 2x es continuo y derivable en 0. Como y igual, f de x igual a 3 medios, que es una función constante, es continuo y derivable en R, el producto de funciones continuas y derivables es continuo y derivable. Por lo cual, g también es continua y derivable en el 0. La primera hipótesis se verificó. Vamos a la segunda. La segunda hipótesis trabaja con el límite del numerador y del denominador. Y vemos que se verifica. O sea, que f de x tiende a 0 cuando x tiende a 0 y g de x se escribe así también, ¿no es cierto? Para escribir menos más rápido. O sea, que en este caso también se verifica la segunda hipótesis. Así que ahora vamos a ver cuál es el límite del cociente de las derivadas. Vamos a ver el límite cuando x tiende a 0 y vamos a derivar el numerador. La derivada del seno de 3x es coseno de 3x, pero como es una función compuesta, hay que multiplicarlo por la derivada del algo. Bien, acá abajo vos tenés 1 menos 3 medios por la derivada del seno de 2x, que es el coseno de 2x, por, al ser una función compuesta, la derivada del algo. O sea que acá ya armamos el límite cuando x tiende a 0 del cociente de las derivadas. Podemos simplificar y vemos ahora a dónde tiende. A ver, esto que está acá, 3x tiende a 0 cuando x tiende a 0. Entonces, el coseno de algo que tiende a 0 tiende a 1. Por lo cual el numerador tiende a 3. Denominador. Esto tiende a 1. Esto tiende a 1 de nuevo, con el mismo razonamiento del numerador. Y entonces el denominador tiende a menos 2. Lo que nosotros vemos es que el resultado del límite es menos 3 medios. Y esto es lo que nos dice que la tercera condición de las hipótesis del L'Hopital se verifican. Por eso podés decir, solamente acá, recién acá, luego de analizar las tres cosas, que el límite cuando x tiende a 0 de esta función, que en su momento era indeterminado,
conseguimos su valor. Seno de 3x sobre x menos 3 medios seno de 2x tiene resultado menos 3 medios. Ahora, fíjate que la idea fue una aplicación simple de la regla de L'Hopital. Te voy a plantear un ejercicio un poco más complejo para que te des cuenta de que muchas veces L'Hopital sirve para otras situaciones, no solamente para límites del tipo 0 sobre 0, pueden ser del tipo infinito sobre infinito, 0 por infinito o infinito por 0. Y además se puede demostrar que L'Hopital se extiende no solamente para tendencias de valores de la variable independiente a valores, digamos, reales finitos, sino también con la tendencia a infinito.